En esta ocasión les hablaremos sobre la viscosidad, sus conceptos e incluiremos una demostración con la ayuda de un experimento. Introducción. La viscosidad es una propiedad de los fluidos equivalente al concepto de espesor, es decir, que se compara a la misma resistencia que tienen ciertas sustancias para poder fluir o poder sufrir deformaciones. Cada fluido tiene viscosidad debido a las colisiones entre sus partículas, que se mueven a diferente velocidad. Así como tienden a moverse, también generan fricción, retardando o impidiendo el desplazamiento. Dentro de los fluidos existen los fluidos ideales o superfluidos, que tienen una fricción nula, por lo que son los únicos que no poseen viscosidad. Además de eso, un fluido con alta viscosidad estará cerca de ser un sólido, ya que sus partículas se atraen con una fuerza que impide el movimiento de las capas superiores. Justificación. Es importante saber los conceptos sobre viscosidad y los que pueden estar asociados a ello. Por lo tanto, en la demostración que se realiza podemos notar los diferentes fluidos y cómo se comporta su viscosidad. Los fluidos que se analizaron sí contenían viscosidad y por esa razón fue más fácil realizar una demostración de ellos. Para la demostración se hizo uso de un experimento el cual nos ayudó para poder guiarnos a los resultados correctos. Constaba de 3 fluidos diferentes y haciendo uso de una canica se contaba el tiempo que tardaba en caer al fondo de la botella que contenía dicho fluido. La viscosidad en estos fluidos fue variando de acuerdo a la densidad que contiene cada uno y haciendo uso de los diferentes materiales que se emplearon en el experimento. Hacer uso de estas demostraciones nos ayuda a tener conceptos claros sobre el tema y así poder utilizar la información para indagar en otras áreas que incluya el tema de viscosidad. Para poder medir la viscosidad se hace uso de un viscosímetro o un reómetro. Un viscosímetro se utiliza sobre todo en laboratorios, pero también es necesario en procesos de control para ayudar a dichos procesos. Existen tipos de viscosímetros para determinar la viscosidad. Y así también existen varios tipos de viscosidad, como por ejemplo la dinámica y la cinemática. También se puede hablar sobre la viscosidad extensional y aparente. Dentro de esto existe algo muy importante que es la ley de viscosidad de Newton, y es muy utilizada ya que establece que la fuerza por unidad de área es proporcional a la disminución de la velocidad con la distancia. La constante de proporcionalidad se denomina viscosidad del fluido. Viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática es una medida de resistencia interna de un fluido a fluir bajo fuerzas gravitacionales. Se determina midiendo el tiempo en segundos requerido para que un volumen fijo de fluido fluya por gravedad una distancia conocida a través de un capilar dentro de un viscosímetro calibrado a una temperatura estrechamente controlada. Este valor se convierte en unidades estándar como centistoks o milímetros cuadrados por segundo. El informe de viscosidad solo es válido cuando también se informa la temperatura a la que se realizó la prueba. Por ejemplo, 23 centistoks a 40 grados centígrados. Viscosidad dinámica. La viscosidad dinámica, también llamada viscosidad absoluta, es la resistencia interna entre las moléculas de un fluido en movimiento y determina las fuerzas que lo mueven y deforman. Isaac Newton observa este comportamiento de los líquidos al situarlos entre dos placas paralelas, la placa base estática y la superior con un movimiento constante de 1 centímetro por segundo. La fórmula para calcular la viscosidad es la siguiente. Viscosidad cinemática es igual a la viscosidad dinámica sobre la densidad. Luego tenemos la siguiente fórmula, que es la de la ley de viscosidad de Newton. Establece que la fuerza por unidad de área es proporcional a la disminución de la velocidad v con la distancia y. La constante de proporcionalidad de la viscosidad dinámica se denomina viscosidad del fluido. Esto significa que la fuerza tangencial es igual a la viscosidad dinámica multiplicada por la superficie por la velocidad de una placa respecto a otra sobre el espesor de la lámina líquida.
Una manera de probar la viscosidad de un líquido es observando cuánto tarda un objeto para hundirse en él. También puedes comparar las viscosidades comparando los diferentes tiempos de hundimiento para los diferentes líquidos. A continuación, se mostrará un experimento realizado para determinar cualitativamente la viscosidad de ciertas sustancias de la siguiente manera. Los materiales a utilizar son los siguientes: 3 botellas del mismo tamaño, con una capacidad mayor de 440 mililitros, 3 canicas, un cronómetro, agua, aceite y shampoo de color claro, un marcador permanente y un objeto pequeño similar a un tubo de PVC. Pasos a seguir. Se marcaron las botellas a cierta distancia de sus extremos. Cada botella se llenó con una de las sustancias antes mencionadas. Se introdujo una canica en cada botella. El primer experimento para observar la viscosidad en las sustancias consistió en girar la botella y calcular el tiempo en que la canica tardaba en caer desde una marca a la otra. Para el segundo experimento se colocó la botella horizontalmente, recostada sobre el tubo. Se levantó la parte inferior de la botella con el objetivo de que la canica iniciara su movimiento y con el cronómetro medir el tiempo que tardaba en realizar el recorrido de una marca de la botella a otra. Esto se realizó en las 3 botellas con las distintas sustancias y se compararon los datos. El primer líquido a analizar en el experimento es el agua. El agua cuenta con una densidad de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. En el experimento comprobamos que su viscosidad es muy baja, por lo tanto la canica se mueve con mucha facilidad. Los datos obtenidos con respecto al tiempo en que la canica se movió de un extremo a otro fueron en el primer intento de 1.05 segundos, en el segundo intento fue de 1.10 segundos, en el tercero fue de 1.13 segundos, en el cuarto fue de 1.07 segundos y en el quinto fue de 1.16 segundos, quedándonos una media de tiempo aproximadamente de 1.1 segundos, demostrando así su baja viscosidad. La siguiente sustancia a analizar es el aceite. El aceite posee una menor densidad que el agua. Por tanto, de acuerdo a la teoría expuesta anteriormente, podemos determinar que éste tendrá un mayor grado de viscosidad. Esto lo podemos comprobar de acuerdo al experimento realizado, analizando el tiempo en el que la canica recorre un extremo a otro de la botella, los cuales son 1.46 segundos, 1.57 segundos, 1.40 segundos, 1.53 segundos, 1.50 segundos. Respecto al tiempo en el cual la canica se movió en el agua, podemos notar una significativa variación, lo cual nos indica que la canica se movió con mayor dificultad en el aceite. Esto lo podemos traducir a que el aceite posee un mayor grado de viscosidad que el agua. Nuestra última sustancia por analizar es el shampoo, con una densidad de 4.637.7 kilogramos sobre metro cúbico. Nos podemos dar cuenta que el shampoo sería la sustancia más densa y la más viscosa. Esto se puede comprobar de acuerdo al experimento realizado en donde analizamos el tiempo que la canica recorre un extremo a otro de la botella, los cuales son 6.26 segundos, 6 segundos, 5.81 segundos, 5.92 segundos, 6.10 segundos. Con esto podemos notar la variación de tiempo con respecto a su movimiento en agua y aceite. Esto nos demuestra que el champú sería la sustancia más viscosa. Nuestras conclusiones luego de hacer el experimento con 3 líquidos diferentes fueron que el agua posee muy poca viscosidad debido a su temperatura y densidad, dado que la canica viajaba de un extremo al otro de la botella con mucha facilidad, ya que lo hacía en apenas 1.102 segundos. En cambio, cuando realizamos el mismo experimento
pero en lugar del agua utilizamos aceite, notamos que la canica se movía un poco más lento cuando viajaba de un extremo al otro de la botella que como lo hacía el agua. Con eso comprobamos que el aceite posee un poco más de viscosidad que el agua, dado que posee una densidad menor que la del agua. Por último, realizamos el mismo experimento pero con champú, y cuando vertimos la botella, la canica se desplazó muy lento en comparación que el agua y el aceite, comprobando así que los fluidos viscosos se desplazan a mayor lentitud. En resumen, comprobamos que la viscosidad es aquella resistencia que tienen las sustancias a fluir. Mientras más resistencia tenga a fluir o a bajar un objeto, como realizamos en el experimento, más viscoso será.